Buenos días, mis hermanos. Nuevamente son todos bienvenidos. Vamos a tener una palabra de oración nuevamente. Amado Dios, damos gracias una vez más por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para congregarnos en su nombre, para recordar, Dios, aprender. Necesitamos, Dios, ser instruidos por tu palabra. Oramos en ruego, Dios, la dirección del Espíritu Santo para que nos guíes. Y Padre, te alabamos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero en este tiempo que tenemos, que estemos pensando en la iglesia, pero también que estemos pensando en el liderazgo de la congregación, porque la iglesia, Cristo la ganó con su propia sangre, pero inmediatamente Dios pone también, para que la iglesia siga funcionando en el orden que tiene que estar, Dios pone ancianos. Cuando estamos hablando de ancianos, pues obviamente estamos hablando de hombres que Dios pone con una madurez espiritual. Y les invito que empecemos leyendo, por favor, un texto en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, seguramente nuestro hermano me va a colaborar con algunos de los versículos que vamos a tener. Hechos 20, 28 dice la palabra de Dios, habiéndolo tenido. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, podríamos mirar muchas cosas en este texto, pero quiero que rescatemos algunas de ellas. Vemos la iglesia, vemos el Señor que ganó la iglesia y la ganó con su propia sangre. Vemos también la obra del Espíritu Santo allí, pero también vemos los obispos, los ancianos que Dios ha puesto allí en el orden que Dios mismo lo ha establecido. Entonces, podemos empezar pensando en eso. El mundo en que nosotros vivimos está lleno de lugares llamados iglesias, y pareciera ser, hermanos, que entre más miembros tenga una congregación, así será aceptada, ¿no? Entonces, si hay una congregación donde hay un grupo de miembros muy pequeña, pues es una congregación que no tiene sentido. Pero si hay una congregación donde hay miles, pues claro, allí hay un lugar donde llama la atención y donde seguramente podíamos pensar que es el lugar más aceptado para que una persona pudiera congregarse por el número que hay. Ahora, se hace necesario mirar con cuidado cuál es la iglesia bíblica. Entonces, necesitamos mirar qué identifica a una iglesia para que sea un lugar tranquilo, para que nos congreguemos, y necesitamos mirar entonces una iglesia bíblica. Teniendo en cuenta que nosotros, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿ves? Entonces nosotros con nuestros ojos vemos tantas cosas, pero seguramente mucho de lo que nosotros vemos no es realmente lo que es real, aunque lo estés viendo. Eso es una verdad. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros identificar una congregación genuina? ¿Sí? Podríamos estar pensando en eso. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ¿cómo nosotros podemos identificar una congregación genuina? Ahora, al decir eso, tenemos que reconocer que ninguna iglesia, hablándolo terrenalmente, está libre de error, ¿sí? Cuando digo hablándolo terrenalmente, estoy hablando de una iglesia, un lugar como este que se congregan hombres y mujeres. Entonces, eso no significa que al ser una congregación genuina está libre de error, y vamos a decirlo por qué. Pues muy sencillo, teniendo en cuenta que quienes administran, en este caso los ancianos,
y los que se congregan, la iglesia, son hombres y mujeres, o somos hombres y mujeres imperfectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No podemos decir, si alguien dice, yo estoy mirando un lugar perfecto, pues miren, no lo busque, no lo encuentra. Y si en un día usted pensó que lo encontró, cuando usted ponga el pie hasta ese día dejará de ser perfecto porque llegó usted. Entonces, hasta ahí estamos, ¿cierto, hermanos? Ahora, una iglesia o una congregación puede estar equipada de los mejores equipos, los mejores predicadores, los mejores músicos, pero hermanos, pero si la palabra de Dios no es la guía, todo es en vano, ¿sí? Podemos tener los mejores predicadores, el mejor equipo de audio, los mejores músicos, las mejores instalaciones. Pero mis queridos hermanos, si la palabra de Dios no es la que hace eco en ese lugar, hermanos, no está pasando nada. O sea, al menos no está pasando nada para con Dios. Seguramente para con nosotros sí, porque nuestras emociones se mueven y somos seres emocionales y hermanos, cualquier cosa que nos digan al oído ya estamos, no, eléctricos, y cuando nos dicen a nosotros que la vida mía va a ser muy próspera, pues ¿quién no va a querer tener una vida próspera? Etcétera, etcétera. Pero hermanos, eso no significa que estaríamos en un lugar bíblico. Eso no significa que estaríamos en un lugar donde tenemos que, nos congregamos por causa del Dios de los cielos. No nos congregamos por causa de ninguna persona ni de ningún hombre. Yo quiero, hermanos, invitarles a que miremos en 2 Timoteo, hermanito Gerson, por favor. 2 Timoteo, vamos a leer capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, vamos a leer 2 primeros versículos allí. Pablo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y entonces dice en el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, mire lo que dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que está diciendo es que los hombres, el consejo que Pablo le da a Timoteo, es que los hombres que están enseñando o que van a enseñar sean como idóneos, pero también tiene una palabra, ¿no? Fieles, ¿sí? Sí, que sean hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, la fidelidad de un hombre no está en la sonrisa que tengamos, ¿no? Entonces, si hay alguien que es muy amable, es muy introvertido, llega bien con la gente, pero si no está siendo fiel a Dios, ¿será idóneo para enseñar? Definitivamente no. ¿Listo? Entonces, dice ya ahí más adelante, en el versículo, vamos a leer versículo 14, adelantándonos, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Dice, es el consejo que Pablo le da, lo cual, mire lo que dice, para nada aprovecha. ¿Sí? Hermanos, los que estudiamos la Biblia, no la estudiamos para contender con nadie. Porque recuerde siempre, ¿esto para qué? Para nada aprovecha. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, los hermanos que por la gracia de Dios permite que enseñen la palabra de Dios, tienen que ser hombres fieles, idóneos, pero también debe ser una persona, deben de ser diligentes y se tienen que presentar a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, pero hermanos, que usan bien la palabra de verdad.
Ahora, hermanos, podríamos preguntarnos, hermanos, entonces, ¿cómo hacemos si yo voy por la calle y yo encuentro a un señor tocando las puertas y yo me lo encontré y él me mostró en la Biblia un versículo y es que me leyó la palabra de Dios? Y es la palabra de Dios que me está explicando y me está diciendo lo que me está diciendo. Mis queridos hermanos, tenemos que recordar que nosotros al estudiar la escritura necesitamos estudiar la escritura en el contexto de la escritura. No podemos estudiar la escritura en un texto, sino en el contexto de la misma escritura. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la Biblia en el contexto, hermanos, vamos a tener una mejor enseñanza, vamos a recibir una mejor leche, unos mejores pastos, porque así de esa manera nosotros vamos a mirar lo que dice ahí en primera de Pedro 2:2. Mire lo que dice primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermanos, sí es verdad que nos pueden leer, pero hermanos, nosotros necesitamos mirar la leche espiritual no adulterada. Ahora, pregunto yo, según lo que Pedro está escribiendo a los hermanos expatriados, cuando él dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, hablando de la palabra de Dios, no adulterada, entonces yo pregunto, ¿será que la palabra de Dios puede llegar a ser adulterada? Por supuesto que sí. Ahora, otra pregunta, ¿entonces la palabra de Dios en sí es adulterada? No, no. O sea, yo hago la pregunta para que hagamos la diferencia. Entonces, no es que la palabra de Dios en sí es adulterada, es que nosotros los hombres, nosotros los seres humanos, somos muy dados a ser protagonistas, ¿o no? Hermano, mire, el ego que hay en el hombre, en el ser humano, hombres, mujeres, nosotros tenemos una cosa que si ese ego es dirigido por el Espíritu Santo es de bendición. Pero si ese ego es controlado por mis emociones, es un fracaso. Ahora, entonces, hermanos, cuando usted lee la Biblia controlado por el Espíritu Santo en oración, esto va a tener un efecto de santidad, de bendición para muchos, empezando desde usted. Pero cuando nosotros leemos la Biblia pensando en mí, entonces cojo la escritura y la pongo a hablar de acuerdo a como yo quiera ponerla a hablar. Y mis queridos hermanos, la leche espiritual, en este caso la palabra de Dios, va a ser adulterada. Y nosotros necesitamos, hermanos, tener cuidado con esto. Ahora, hablando más de la palabra de Dios, vamos a ir a Hebreos, en textos muy conocidos, pero quiero que los recordemos. Hebreos 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, entonces note, es la palabra de Dios, no la palabra de un pastor, de un anciano, de un hombre, de un líder, no. Porque la palabra de Dios, esa palabra de Dios que no es adulterada, esa palabra de Dios quien la predica, la usa bien como debe ser, esa palabra de Dios es viva y eficaz. Y me llamó la atención esa palabra, eficaz, ¿no? O sea, nosotros podemos ponerle el chulito, es viva y eficaz, es creíble, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos. Miren lo que dice, hermanos. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo pregunto, ¿qué de nosotros queda fuera donde la palabra de Dios no entra y obra? Note, hermanos, que está hablando, eso hablábamos algo el sábado en la mañana. Note que ella entra hasta partir el alma, el espíritu, y luego habla del cuerpo, porque sigue diciendo las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, la palabra de Dios
tiene un efecto que ningún otro libro, porque la Biblia, hermanos, es el libro de libros, ¿sí? Puede ser, hermanos, que nosotros dedicamos no sé cuánto tiempo a mirar el libro de Condorito, a mirar lo que sea, no sé. ¿Cuántas cosas nosotros leemos todos los días? Y perdónenme la palabra, hermano, pueden terminar siendo basura. Puede ser. Puede ser que termina siendo basura, pero la palabra de Dios, ella entra y hace su trabajo, pero dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, hermanos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice en Timoteo, toda la escritura es que inspirada por Dios. Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios, y siendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, nosotros tenemos que dar cuenta, según el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas, incluyéndonos nosotros, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Entonces, dice allá en Pedro también, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, mis hermanos. Entonces, pensando, mis queridos hermanos, en una iglesia bíblica, tendríamos que pensar, hermanos, no tendríamos que mirar lo que ven nuestros ojos. Si estaríamos hablando en una iglesia bíblica, sí o sí tenemos que mirar que se esté usando la palabra de Dios en el contexto y en el propósito por el cual fue escrita o por el cual fue inspirada. Ahora, mis hermanos, quiero que miremos, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces tenemos que recordar, mis queridos hermanos, que al inicio de la iglesia no habían ancianos, porque al principio de la iglesia estaba empezando la historia de la iglesia y habían entonces los profetas y los apóstoles, ¿no? Entonces, Pablo escribiendo, entonces el apóstol Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Entonces teníamos, en aquel entonces, habían apóstoles, habían profetas, no los profetas ni los apóstoles que hay ahora, mis queridos hermanos. Cuando a usted alguno le diga que es profeta o que es apóstol, salga corriendo porque lo está asustando. Si es genuino, ese era de allá, de la iglesia primitiva, de ahora no es. Ese téngale miedo y salga corriendo. Y si es uno que no es verdad, corra más, salga más ligero. No es. Entonces, hermanos, edificados sobre el fundamento, note, el fundamento, ¿de qué está hablando? De sus enseñanzas, de los apóstoles y profetas, ojo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, nadie puede poner un fundamento que el que no está puesto, ¿el cual es quién? Jesucristo. Vamos a mirar, hermanitos, ahí en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer versículo 8. Dice 1 Corintios 13, 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué dicen? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El versículo 9, mi hermano. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, noten, hermanos, que dice, mas cuando venga lo perfecto, no dice el perfecto. Entonces, no está hablando de Jesús, está hablando cuando venga lo perfecto. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando que en ese entonces no había el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba en el tiempo cuando estamos escribiendo, cuando Pablo escribe 1 Corintios. Entonces,
cuando venga lo perfecto. Entonces no había lo perfecto, por esa razón no estaba el Nuevo Testamento, por eso eran guiados por los apóstoles y los profetas, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, Tito capítulo 1, versículo 5 dice la palabra de Dios. Ahora, necesitamos pensar en algo, hermanos. La iglesia local necesita de un liderazgo que guíe, ¿sí? La iglesia local, o sea, este lugar y cualquier otro lugar donde se enseña la palabra de Dios, necesita de un liderazgo que guíe. ¿Por qué, hermanos? Porque si en un lugar que se reúnen no hay un liderazgo que guíe, pues obviamente no es iglesia. Ahora, dice en Tito 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Pablo, ¿qué le está diciendo a Tito? Ojo, vaya porque hay algo que hay deficiente. Y yo necesito que usted me haga el favor y vaya y corrija estas cosas que son deficientes. Pero aparte de eso, como usted no puede estar en un solo lugar, entonces yo necesito que usted establezca ¿qué? Ancianos. Entonces, esa palabra ancianos no son los ancianos que normalmente conocemos, que son hombres de mucho respeto, de una edad muy avanzada, no. Aquí esta palabra anciano está hablando de hombres con una madurez espiritual. Entonces, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, vamos viendo entonces la necesidad que hay de ancianos en una congregación. Ahora, volviendo a Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice el verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire lo que les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, la labor del anciano, del hombre que Dios ha puesto, porque un anciano no lo puede poner otro hombre, un anciano debe ser puesto por Dios mismo, en la dirección del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ese hombre, ese anciano, una de las características de él para con la grey es apacentar la grey. No puede ser un tirano, no, debe ser apacentar la grey de Dios, porque no es de él, es de Dios, y dice cuidando de ella, tiene que cuidar no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no como que hago las cosas como empujado, no, debe ser voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y mis queridos hermanos, desafortunadamente en nuestros tiempos, a veces hay más interés en la ganancia, ¿no? En cuánto dinero se mete el pastor en el bolsillo, porque es que entre más plata tenga en el bolsillo, mejor estoy yo, ¿no? Entonces, claro, no, la Biblia dice que no. La Biblia dice que el anciano, el que cuida la grey de Dios, lo menos que tiene que mirar es la ganancia, lo que puede ser una retribución, no. El deseo de él debe estar en su corazón de cuidar la iglesia, de protegerla, de ayudar. Y dice en el versículo 3, no como teniendo señorío. Hermanos, el anciano que Dios pone en una congregación es un hombre común y corriente como otro, como los demás hermanos. El tema aquí, hermano, es que un anciano, si fuéramos a decir un pastor, hermanos, no debe de tener señorío sobre los demás. Necesitamos ser iguales, coiguales, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, ¿sí? Entonces, la idea es que los ancianos deben ser ejemplos de la grey. Ahora, dice allá en 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan, ¿no? Entonces, hermano, esa palabra gobiernan no es como cuando el presidente está
gobernando y Él gobierna y pone sus órdenes como son. Esa palabra gobernar más bien podríamos decir que toman la delantera, ¿sí? Los que gobiernan, está hablando más bien hombres que toman la delantera, hombres que tienen iniciativa, hombres que van adelante de la grey. ¿Saben ustedes que el pastor de ovejas es el que va adelante y las ovejas qué hacen? Siguen, pero ese es como se cuida el rebaño. Entonces, en este caso, los ancianos que toman la delantera, los que guían, los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice el verso 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces, hermanos, un anciano no es anciano por tener un título, ¿sí? Un hombre que es anciano en una congregación no es por un título como el que se gradúa de derecho, lo que sea, tiene el título como tal. No, no esa es la idea. Un anciano es anciano por su trabajo, su servicio, su cuidado a la grey. Es más, un anciano puede tener el ejercicio de anciano sin ser puesto en la congregación como anciano, ¿sí? Aunque no lo hayan puesto como anciano, él puede estar haciendo el trabajo de anciano. Ahora, dice en el verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, mis hermanos, y dice en el 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, hermanos, el decir que un anciano de una congregación es coigual, teniendo diferentes responsabilidades, también la Escritura dice que un anciano debe ser respetado por la grey. Así como él cuida de la grey debe de respetar al anciano. O sea, dicho de otra manera, hermanos, en mis palabras, un anciano no es un payaso que anda en la iglesia mirando a quién le sirve para algo. No, debe ser un hermano que se ha ganado el respeto de la congregación. Debe ser un hermano que tiene afinidad, pero la congregación también tiene respeto por él. Podríamos decir, hermanos, que así como los ancianos tienen sus responsabilidades, también deben de tener el respeto por la grey. No puede existir acusación al menos que tengan 2 o 3 testigos. Y hermanos, ojo con lo que estamos diciendo. Habla enfáticamente contra un anciano. Entonces, contra un anciano no pueden haber acusaciones al menos que tengan 2 o 3 testigos. O sea, que la cosa es demasiadamente seria, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, hermanos, eso al decir eso, también tendríamos que rescatar que no debe ser de un miembro de la congregación, de un hermano que está en el, bueno, llamémosle bochinche para que me entiendan mejor, en el bochinche hablando de los hombres que sirven en la congregación. Porque si eso se hace, hermanos, eso es pecado, ¿sí? Según la Escritura, eso no puede ser. Un anciano puede ser descalificado y puesto en disciplina, ¿sí? Hermanos, pues claro que sí. Si un anciano persiste, los 2, 3 testigos, lo que sea, hermano, sencillamente el hermanito es descalificado como anciano y también puede ser puesto en disciplina porque él no es inmune, porque es un hombre normal como cualquier otro. Ahora, hermanos, dice ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice allá en Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Yo sé, hermanos, que muchos no entendemos esto, porque ellos velan por vuestras almas. Yo sé que muchos no entendemos esto.
Pero yo estoy seguro que entre los varones que hay aquí, el día que Dios le tenga a usted como un anciano, usted va a entender bien esto, porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, no quiero hacer muy larga la cosa. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, los ancianos son los idóneos para defender las doctrinas de la iglesia, ¿sí? Hermanos, los ancianos son las personas idóneas para defender las doctrinas de la iglesia. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Hechos 15:1. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algunos estaban diciendo, mire, la salvación es por la circuncisión más creer en Jesús. Entonces, estaban añadiendo a la fe de Jesús, estaban añadiendo un montón de cosas más. Y lo que Pablo y Bernabé, ellos ¿qué hacen? Ellos van y toman unas decisiones con ellos, pero luego dice la Biblia que fueron algunos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Fueron donde los ancianos, en este momento los apóstoles, recuerden que aún estaban vigentes, entonces hermano, fueron para tratar esta cuestión. Entonces los ancianos en este momento fueron los hombres idóneos para tratar este asunto. Entonces, ¿se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar? Hermano, no llamaron a la congregación, no, llamaron a los ancianos y que los ancianos tomaran obviamente por el Espíritu Santo y con la ayuda también de los apóstoles tomaran este asunto. Quiero que miremos en Hechos capítulo 16, hermanos. Hechos 16 dice, versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó a causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces, y dice en el 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Entonces vemos, hermanos, cómo los ancianos intervienen y el respeto que tienen también, que van y les entregan las ordenanzas en esta cuestión. Ahora, dice en Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, lo leíamos ahora. Entonces, hermanos, los hermanos son, podríamos mirar muchos más ejemplos, pero solamente quiero pensar en estos. Los ancianos son los hermanos que tienen la responsabilidad delante de Dios de cuidar la parte doctrinal en cuanto a la iglesia. Hermanos, así como las esposas deben descansar en el liderazgo de sus esposos, eso es lo que Dios dice, ya que ellas no lo hagan es otro cuento, pero Dios dice que las esposas deben de descansar en el liderazgo de los esposos. De igual manera, hermanos, la iglesia debe de descansar en el liderazgo de los ancianos en cuanto a las decisiones que deben tomar. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? La iglesia debe de descansar en las decisiones que los ancianos toman con respecto a temas doctrinales, a temas, asuntos que se tienen que tomar en la congregación. Entonces, hermanos, vamos a hablar, un gobierno sea bueno o sea malo.
Sea bueno, sea malo, hermanos, ellos toman una decisión y el pueblo, por muchas marchas que hagan, el pueblo está ahí. Que tomó una mala decisión, pues la tomó. Pero usted se imagina que 50 millones de colombianos tenemos que ponernos de acuerdo para ver si aprueban la salud o no. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuándo terminamos? Nuestros niños pequeñitos tendrían 80 años y no habrían terminado. ¿Ves? Entonces, hermanos, buena o mala decisión la toman y ya está. Pues, hermanos, en la iglesia es igual. Dios pone unos hombres por el Espíritu Santo. Ellos no son perfectos, pero la iglesia descansa en las decisiones que estos hermanos toman. Ahora, recuerden lo que dice Timoteo, los ancianos que gobiernan, que guían, que van adelante, que gobiernan bien, ¿no? Entonces, puede ser también, hermanos, que en una congregación hay ancianos que no son ancianos. ¿Puede pasar eso? Sí, claro. En una congregación pueden haber ancianos que no son ancianos y ellos de un momento a otro dicen, hermanos, de hoy en adelante, hermanos, hemos decidido que no vamos a tener más en cuenta la Biblia. Vamos a comenzar a ver unas películas que hemos visto, son muy animadas, de mucho ambiente, porque es que la iglesia tiene que estar feliz. Entonces, la iglesia que dice, amén, hermanos, hermanos, métalo en una bolsa y sáquelo, lléveselo lejos. Ese no puede estar ahí. Sí, no, ese no lo tengan ahí porque ese está estorbando, ese no sirve. ¿Sí? Hermanos, ese tipo de cosas no. Los ancianos, hermanos, ellos toman las decisiones en cuanto a la doctrina, en cuanto a los asuntos de la iglesia, pero hermanos, la iglesia como la iglesia también estudia la escritura, ¿sí? ¿La iglesia estudia la escritura? Pues claro, entonces la iglesia sabe que las decisiones que toman los ancianos son verdad. Por eso, hermanitos, tenemos que estudiar la Biblia. Que un día aquí un anciano no se pare y salga con algo y usted dice, amén, hermano, y amén, ¿por qué? Si eso no es bíblico. Muy bien, hermanos. Ya para terminar, hermanos, estaba pensando, hermano, la relación entre Cristo y la iglesia, el anciano y los hermanos, y entre el pastor y la oveja, ¿no? El que cuida ya en el campo. Hermano, la gran diferencia es que Cristo es Dios y el anciano es un humano con las mismas debilidades de los demás, ¿sí? Entonces, Cristo y la iglesia. Cristo es Dios y cuando en la Biblia dice amén, nosotros decimos ¿cómo? Amén. Así es. Pero cuando nosotros decimos amén, lo que nosotros estamos diciendo es que así sea. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo que así sea. O estamos diciendo, sí, Señor, que así sea. Pero cuando la Biblia dice amén, estamos diciendo, así es, Señor. O sea, contra esa verdad no hay discusión. Entonces, hermanos, los ancianos y los hermanos y la iglesia, la congregación, tenemos que saber eso, hermanos. Que, mire lo que dice por lo menos en el Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, hermanos, pregunto yo, ¿nosotros podemos descansar en esta verdad que nos dice el Señor? Amén, hermanos. Él es mi pastor, nada me faltará. Si a usted un anciano se le para de frente y le dice, hermano, tranquilo que usted conmigo no le falta nada. ¿Comprendes, hermano? O sea, no puede ser eso. O sea, la función de Cristo como pastor y la función del anciano, espiritualmente hablándolo, hermano, es una ayuda que Dios pone en nuestra vida para nuestro bien. Pero tenemos que reconocer que ese hombre que Dios ha puesto no es Dios. Por lo tanto, si Él no es Dios, yo tampoco puedo esperar de Él como si fuera Dios. Hermanos, es así. Es así. Hermanos, leíamos ahora allá en Hechos, y ustedes en su casa pueden leer Hechos 20, pero cuando llegamos, hermanos, allá al versículo 20-28, dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, miren por ustedes mismos,
por los ancianos, por los pastores. Mírense usted, por ustedes mismos. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Y luego dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermano, en ese apacentar que vemos, puede aparecer la oveja que está enferma, perniquebrada y no quiere ser restaurada. Ese trabajo del anciano, restaurarla, y puede doler a la oveja a causa de la rebeldía. Entonces me estoy explicando. Hermanos, nosotros, o sea, los ancianos están para ayudar a vendar, ayudar a la ovejita, ¿no? En diferentes situaciones. Eso porque es cuidar, es ayudar. Pero puede ser, hermanos, que entre las ovejitas haya una que quiere salir caminando así y no quiere dejarse revisar su bracito. Hermano, en un caso, pues esos casos pasan, hermano, pues qué, hermano, la ovejita sufre porque no quiere ser restaurada. Por eso, hermano, es que el equipo que Dios ha puesto por su gracia en la iglesia, ancianos e iglesia, debe ser, hermano, debe ser algo que funciona así. Porque, mis queridos hermanos, la iglesia necesita del uso de los hombres que Dios pone en la congregación, pero, hermano, los hombres que Dios pone necesitan de la iglesia también. Necesitan de las oraciones, hermanos. Para terminar, quiero contarles, hermanos, no sé cuántos años hace atrás, 20 o más, una vez el hermano Byron me dijo, hermano, anoche casi no dormí, un poco de problemas, y yo pensaba, bueno, ¿y por qué no duerme? ¿Cierto? O sea, cuando el hermano fue a Australia, tiempitos después, y se presentaron un montón de situaciones, y hermanos, yo por la noche no dormía, y hermanos, mi esposa es la que sabe todas esas cosas, que me ve que volteo en la cama. Y luego hablando con el hermano, le dije, hermano, ya sé por qué usted no dormía, hermano. Ya sé, hermano, por qué era que usted no dormía. Pero, hermano, yo no me estoy quejando al decir esto, ¿comprende? No, hermano, de verdad, nos gozamos en hacer lo que el Señor nos permite hacer. Damos gracias a Dios y somos felices en ese trabajo. Pero, mis hermanos, vamos a tener, creo que 3 meses, en el último domingo, vamos a estar estudiando con unos hermanos que nos van a visitar. Vamos a estar estudiando temas de estos, de liderazgo, de ancianos, de iglesia. Y hermanos, estamos en un proceso, estamos teniendo unas reuniones los lunes sobre el liderazgo. El hermano decía, unos 30 hombres más o menos nos estamos reuniendo. La idea es que Dios, por su gracia, levante otros ancianos en la congregación, porque no es Byron ni es Olmaí el que dice este y este, no. La idea es que, hermano, sea así. Pero, hermanos, necesitamos estar orando y que nos estemos considerando unos a otros. Los unos a los otros nos consideramos, hermanos, porque todos somos iguales de débiles, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias por su palabra, gracias porque ella nos enseña, ella nos anima, ella nos exhorta. En ella es la verdad, Dios. Necesitamos, Dios, escuchar sus consejos para continuar, Dios, en esta vida, en este camino que nos has trazado. No sabemos, Padre, cuánto tiempo más estaremos en esta tierra, pero Dios, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno, Dios, que ese sea nuestro deseo, nuestro pensamiento, de hombres y mujeres que somos celosos por su palabra, que decimos lo que su palabra dice, no lo que nos imaginamos, no lo que hemos escuchado de otros. Padre, que podamos mirar como el filtro únicamente y solamente su palabra. Padre, que podamos defender las verdades que son suyas, no las nuestras.
Padre, que nuestro deseo sea que tantos más conozcan de Cristo, para que lleguen al arrepentimiento, a la fe del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos has unido en un lugar que en su palabra llama iglesia y que no merecíamos estar allí, Dios, pero que por su gracia, por la fe en el Señor Jesús, ahora podemos decir que hacemos parte de ella y que si Cristo viene, recogerá la iglesia y recogerá todo aquel que ha creído en él. Alabamos su santo nombre, Dios. Queremos, Padre, aprovechar este momento para orar por la señora Mariela, que está enferma de su salud. Oramos por los hermanos que sufren, pasan momentos difíciles. Pensamos en el hermano Alejandro, José Yulder, Manuel y tantos más. Los ponemos en tus manos, Dios. Y queremos, Padre, orar para que en las horas de la tarde guíes al hermano que tiene la predicación del Evangelio. Te alabamos y damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, hermanos.